¿Qué harías si realmente quisieras intimidad y decidieras desahogarte? Pero en ese momento tu hermano pequeño entró en tu habitación y te pilló en pleno acto. Ahora descubrirás lo que hice. Me llamo Tiffany. Tengo 22 años y todo esto pasó hace un tiempo. Hace un par de semanas, cuando volví a casa para las vacaciones de otoño. Para dar un poco de contexto, no había estado en casa más de 2 años porque estuve estudiando en otro continente. Pero finalmente las estrellas se alinearon y reservé un boleto de regreso. Fue muy emotivo con mis padres. Solo la abrumadora sensación de estar en casa de nuevo después de tanto tiempo. Y entonces apareció Jason. Jason es mi hermano pequeño. Crecimos juntos, así que siempre estuvimos juntos. Él era un poco más joven que yo, un chico desgarbado y torpe. En aquel entonces, era prácticamente mi sombra cuando éramos más jóvenes. Siempre me seguía, pero ahora, vaya. Cuando entró, apenas lo reconocí. El chico flaco y tímido que conocía se había convertido en un hombre de algo más de 1,80. Un tipo de hombros anchos y una confianza tranquila. Parecía que acababa de salir de una de esas fotos de Instagram, con reflejos o algo así, con una camisa negra ajustada. Lo abracé y pude sentir el músculo de su espalda. Fue surrealista. «Creciste», dije echándome hacia atrás, realmente sorprendida. Él se rió rascándose la nuca. Pero sucede. No solo era su aspecto, sino que olía de maravilla. No sé si fue el colón, pero no solo él. Pero me tomó por sorpresa. Durante el resto de la velada, seguí mirándolo y notando pequeñas cosas que nunca antes había notado. Su risa era más profunda. Sus ojos tenían esa energía tranquila. Era como conocer a alguien nuevo. Y sin embargo, lo conocía de toda la vida. Bueno, déjame ir directo al grano. Esa primera noche de regreso, después de todos los abrazos, ponerme al día y atiborrar de comida de mi madre, la famosa lasaña, me dejó completamente exhausto. Viajé más de 18 horas con escalas y retrasos. Me había quitado hasta la última gota de energía. Así que después de que finalmente nos despedimos, subí a ducharme y me quedé allí, dejándome caer en mi antigua habitación. Ahora bien, mi antigua habitación seguía prácticamente igual que cuando la dejé. Mis padres habían convertido partes de la casa en una habitación de invitados, pero dejaron todos mis carteles. Mi estantería está llena de novelas fantásticas, e incluso hay algunas cosas de mi instituto tiradas por ahí. Fue como entrar en una cápsula del tiempo. La nostalgia me golpeó fuerte, pero honestamente, todo lo que quería era meterme en la cama y desmayarme. Entonces me di una ducha y dejé que el agua caliente me quitara la rigidez del viaje en avión. Fue increíble, como el primer momento real de paz que tuve en semanas. Una vez que terminé, me puse una camiseta grande, apagué las luces y me deslicé en mi habitación. Era fresca, acogedora y muy tranquila. El tipo de tranquilidad que solo el hogar de tu infancia te puede brindar. Ahora, no sé si fue el jet lag, el estrés de la escuela, la desaparición, o tal vez la forma en que Jason había vuelto a aparecer en mi vida luciendo así. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, mi mente comenzó a divagar y, honestamente, había pasado mucho tiempo desde que tuve algún tipo de intimidad. Muchísimo tiempo entre la escuela, el trabajo y la vida en general. Simplemente no había tenido tiempo, honestamente, la energía para conectar con alguien de esa manera. Entonces pensé, ¿por qué no tomarme un poco de tiempo para mí? Quiero decir, estaba sola. La casa estaba en silencio y parecía el momento perfecto para relajarme. Cerré los ojos y dejé que mis manos vagaran, simplemente rozándolas sobre mi piel. Para comenzar, la sensación era suave, reconfortante, como una forma de reconectarme conmigo misma. Las yemas de mis dedos rozaron mis labios, luego mi cuello.
y sentí un calor creciendo dentro de mí. Pero mi mente me traicionó porque, de la nada, el rostro de Jason apareció en mis pensamientos. No fue como lo planeé, pero allí estaba, su mandíbula afilada, la forma en que su cabello y sus labios estaban ligeramente desordenados. Esa tranquila confianza que tenía ahora. Sentí un calor en el pecho y luego más abajo, que se extendía a través de mí como un incendio forestal. Traté de quitármelo de encima diciéndome a mí misma que era solo mi cerebro el que estaba raro, porque no lo había visto en años. Pero el pensamiento persistía, y cuanto más intentaba alejarlo, más fuerte se hacía. Me lo seguía imaginando. Lo diferente que se veía ahora, ese tono cortante que tenía su risa profunda. Me imaginé la forma en que me abrazó antes, lo sólido que se sentía bajo mis manos. Y antes de darme cuenta, dejé de intentar luchar contra ese pensamiento. Lo dejé entrar. Pasé mis dedos más abajo, dejándome perder en el calor que estaba acumulándose. Mi respiración empezó a cambiar, superficial y rápida, a medida que me hundía más profundamente en el momento. La habitación se sentía aún más silenciosa, como si todo el mundo se hubiera desvanecido, excepto yo, y este sentimiento intenso creciendo dentro de mí. Y entonces, allí estaba otra vez en mi mente Jason. Esta vez no intenté detenerlo. Imaginé sus manos fuertes y seguras rozando mi piel, su voz baja y burlona diciendo mi nombre. Me pareció tan vívido como si él estuviera allí conmigo, y no pude evitar dejarme llevar por la fantasía. Mi cuerpo reaccionó instantáneamente. La forma en que mis dedos se movían, la forma en que mi cuerpo se arqueaba, todo se sentía eléctrico. Cada nervio de mi cuerpo estaba vivo, y el calor que sentía antes se convirtió en algo que no podía soportar ignorar. Era una mezcla perfecta de comodidad y emoción, como si estuviera experimentando algo nuevo, pero, al mismo tiempo, y déjame decirte, que no fue solo algo físico. También había cierta intensidad emocional. Tal vez fue el hecho de que Jason había sido una parte tan importante de mi vida mientras crecía. O tal vez fue el shock de volver a verlo después de tanto tiempo luciendo y actuando como una persona completamente diferente. Fuera lo que fuese, me sentí poderosa, me dejé llevar por completo, entregándome al momento. Mis manos se movían con más confianza y mi acción se hacía más pesada. La imagen de Jason en mi cabeza se hizo más clara. Sus manos en mi cintura, sus labios rozando mi oreja. Estaba prohibido, claro, pero quería decir, este era Jason, el niño que solía cuidar cuando tenía 14 años, pero eso es lo que los hizo aún más intenso. Se sentía tan mal, pero al mismo tiempo sentí que era algo a lo que no podía resistirme. El recuerdo de su risa, la forma en que se le arrugaba cuando sonreía, todo volvió a mí de golpe, pero ahora estaba cubierto por esta nueva atracción que no sabía cómo manejar. La habitación estaba oscura. La única luz provenía del débil resplandor del farol de la calle que había fuera de mi ventana. El aire se sentía denso, casi cargado, mientras dejaba que mis pensamientos giraran en espiral más profundo. Cada toque me provocaba escalofríos y cada pensamiento sobre él hacía que mi corazón latiera más rápido. Pero justo cuando estaba completamente perdida en el momento, algo dentro de mí vaciló. Una pequeña voz en el fondo de mi mente susurró. «¿Qué estás haciendo? Soy Jason». Fue como un chorro de agua fría, y por un breve momento hice una pausa. Abrí los ojos y miré hacia el techo, tratando de darle sentido a lo que estaba sintiendo, pero luego, tan rápido como llegó, la duda se desvaneció. Me dije a mí misma que era solo una fantasía, solo una forma de relajarme después de un largo día. No hay nada de malo en ello. Number. Entonces cerré los ojos de nuevo, dejándome caer nuevamente en esa cálida y eléctrica bruma. Ahora mis dedos se movieron con un propósito y dejé que la fantasía tomara el control por completo. Esta vez no hubo vacilación.
Solo el sonido de mi respiración, la suavidad de las mantas a mi alrededor y la imagen vívida de Jason en mi mente. Imaginé todo. La forma en que se sentirían sus manos grandes y cálidas, pero con esa aspereza que se siente cuando alguien hace ejercicio. Pensé mucho en su voz baja y burlona llamando mi nombre, de esa manera que me daba escalofríos por mi columna, y sus ojos. Hombre, no podía sacarme sus ojos de la cabeza. Eran una mezcla de traviesos y tranquilos, como si siempre tuvieran algún secreto que no compartían. Y eso fue lo que pasó. Me sentí prohibida, como si estuviera cruzando una línea invisible. Pero eso solo lo hizo más intenso. Mi cuerpo estaba en plena sintonía con el momento. Mi respiración era agitada y estaba muy cerca de... Bueno, ya sabes. Y entonces sucedió. De la nada la puerta de mi habitación se abrió de golpe, como un pum, sin llamar, sin previo aviso. Solo se escuchó el fuerte golpe de la puerta al estrellarse contra la pared. «Tiffany». La voz de Jason cortó el aire como una bofetada. «Vamos a emborracharnos». Me quedé helada, como completamente helada. Todo mi cuerpo dio un vuelco, mi cerebro sufrió un cortocircuito y me quedé allí tendida, como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Y Jason, oh Dios mío, estaba allí parado. Sus ojos se abrieron como platos cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Entró el silencio. Era ensordecedor. Pude ver el momento exacto en que su cerebro se puso al día con lo que estaba pasando. Se le cayó la mandíbula. Su rostro se puso rojo brillante. Y se quedó allí completamente parado, congelado. Ni siquiera intentó apartar la mirada. Se quedó mirando con la boca ligeramente abierta, como si todo su sistema se hubiera colapsado. Y yo todavía estaba allí tirada, como un idiota, completamente expuesta. No físicamente, sino emocionalmente, lo que de alguna manera me hizo sentir aún peor. No podía moverme, no podía hablar. Era como si mi cerebro se negara a procesar la situación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los engranajes en mi cabeza comenzaron a girar nuevamente. La habitación se sentía aún más silenciosa, como si todo el mundo se hubiera desvanecido, excepto yo, y este sentimiento intenso creciendo dentro de mí. Y entonces, allí estaba otra vez en mi mente Jason. Esta vez no intenté detenerlo. Imaginé sus manos fuertes y seguras rozando mi piel, su voz baja y burlona diciendo mi nombre. Me pareció tan vívido como si él estuviera allí conmigo, y no pude evitar dejarme llevar por la fantasía. Mi cuerpo reaccionó instantáneamente. La forma en que mis dedos se movían, la forma en que mi cuerpo se arqueaba, todo se sentía eléctrico. Cada nervio de mi cuerpo estaba vivo, y el calor que sentí antes se convirtió en algo que no podía soportar ignorar. Era una mezcla perfecta de comodidad y emoción, como si estuviera experimentando algo nuevo, pero, al mismo tiempo, y déjame decirte, que no fue solo algo físico. También había cierta intensidad emocional. Tal vez fue el hecho de que Jason había sido una parte tan importante de mi vida mientras crecía, o tal vez fue el shock de volver a verlo después de tanto tiempo luciendo y actuando como una persona completamente diferente. Fuera lo que fuese, me sentí poderosa, me dejé llevar por completo, entregándome al momento. Mis manos se movían con más confianza y mi acción se hacía más pesada. La imagen de Jason en mi cabeza se hizo más clara. Sus manos en mi cintura, sus labios rozando mi oreja. Estaba prohibido, claro, pero quería decir, este era Jason, el niño que solía cuidar cuando tenía 14 años, pero eso es lo que los hizo aún más intenso. Se sentía tan mal, pero al mismo tiempo sentí que era algo a lo que no podía resistirme. El recuerdo de su risa, la forma en que se le arrugaba cuando sonreía, todo volvió a mí de golpe, pero ahora estaba cubierto por esta nueva atracción que no sabía cómo manejar.
La habitación estaba oscura. La única luz provenía del débil resplandor del farol de la calle que había fuera de mi ventana. El aire se sentía denso, casi cargado, mientras dejaba que mis pensamientos giraran en espiral más profundo. Cada toque me provocaba escalofríos y cada pensamiento sobre él hacía que mi corazón latiera más rápido. Pero justo cuando estaba completamente perdida en el momento, algo dentro de mí vaciló. Una pequeña voz en el fondo de mi mente susurró: «¿Qué estás haciendo? Soy Jason». Fue como un chorro de agua fría, y por un breve momento hice una pausa. Abrí los ojos y miré hacia el techo, tratando de darle sentido a lo que estaba sintiendo, pero luego, tan rápido como llegó, la duda se desvaneció. Me dije a mí misma que era solo una fantasía, solo una forma de relajarme después de un largo día. No hay nada de malo en ello. Number. Entonces cerré los ojos de nuevo, dejándome caer nuevamente en esa cálida y eléctrica bruma. Ahora mis dedos se movieron con un propósito y dejé que la fantasía tomara el control por completo. Esta vez no hubo vacilación, solo el sonido de mi respiración, la suavidad de las mantas a mi alrededor y la imagen vívida de Jason en mi mente. Imaginé todo, la forma en que se sentirían sus manos grandes y cálidas, pero con esa aspereza que se siente cuando alguien hace ejercicio. Pensé mucho en su voz baja y burlona llamando mi nombre, de esa manera que me daba escalofríos por mi columna, y sus ojos. Hombre, no podía sacarme sus ojos de la cabeza. Eran una mezcla de traviesos y tranquilos, como si siempre tuvieran algún secreto que no compartían. Y eso fue lo que pasó. Me sentí prohibida, como si estuviera cruzando una línea invisible. Pero eso solo lo hizo más intenso. Mi cuerpo estaba en plena sintonía con el momento. Mi respiración era agitada y estaba muy cerca de... Bueno, ya sabes. Y entonces sucedió. De la nada la puerta de mi habitación se abrió de golpe, como un pum, sin llamar, sin previo aviso. Solo se escuchó el fuerte golpe de la puerta al estrellarse contra la pared. «Tiffany». La voz de Jason cortó el aire como una bofetada. «Vamos a emborracharnos». Me quedé helada, como completamente helada. Todo mi cuerpo dio un vuelco, mi cerebro sufrió un cortocircuito y me quedé allí tendida, como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Y Jason, oh Dios mío, estaba allí parado. Sus ojos se abrieron como platos cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Entró el silencio. Era ensordecedor. Pude ver el momento exacto en que su cerebro se puso al día con lo que estaba pasando. Se le cayó la mandíbula. Su rostro se puso rojo brillante. Y se quedó allí completamente parado, congelado. Ni siquiera intentó apartar la mirada. Se quedó mirando con la boca ligeramente abierta, como si todo su sistema se hubiera colapsado. Y yo todavía estaba allí tirada, como un idiota, completamente expuesta. No físicamente, sino emocionalmente, lo que de alguna manera me hizo sentir aún peor. No podía moverme, no podía hablar. Era como si mi cerebro se negara a procesar la situación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los engranajes en mi cabeza comenzaron a girar nuevamente. Era como si algún tipo de interruptor se hubiera activado dentro de mí. No estaba pensando en si era una mala idea o en lo que podría pasar si las cosas se ponían incómodas. Todo lo que sabía era que lo deseaba y no iba a permitirme pensar demasiado en ello. Esta vez, esperé hasta que oscureció y la casa estaba en silencio, salvo por el débil sonido del televisor de abajo. Entonces, cuando ya no pude soportarlo más, hice lo que tenía que hacer. Salí escondida de mi habitación y recorrí todo el pasillo que conducía a la habitación de Jason. La puerta estaba entreabierta y cuando miré hacia adentro, lo vi acostado en su cama, profundamente dormido. Estaba de lado,
de espaldas a la puerta, con un brazo escondido debajo de la almohada. Dudé un segundo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría despertarlo. Pero cuanto más tiempo permanecí allí, más sentí esa oleada de coraje. O tal vez de imprudencia. Me deslicé y cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por el resplandor de la lámpara de su escritorio. Podía escuchar su respiración lenta y constante, y eso hizo que mi respiración se entrecortara. Con cuidado, me subí a la cama y me acosté a su lado. Mi cuerpo prácticamente vibraba de nervios, pero no podía detenerme. Imité su posición, acostándome de lado, dándole la espalda, lo suficientemente cerca como para poder sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Por un momento me quedé allí tumbada, dejando que la tensión aumentara. El silencio, la quietud, era embriagador. Mi mente estaba acelerada, pero mi cuerpo sabía exactamente qué hacer. Empecé a moverme, solo un poco, acercándome más a él. Mi mano rozó la suya y se movió un poco en su sueño, pero no se despertó. Mi corazón estaba en mi garganta, pero seguí adelante y entonces él se dio vuelta. Sus ojos se abrieron lentamente, descascarados, mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Cuando me vio, su rostro cambió de color. Confusión, somnolencia y puro shock. «Tiffany, ¿qué estás haciendo?» Drenia. Su voz era áspera, gutural. Se despertó. Al principio no dije nada, solo extendí la mano y agarré su mano y la coloqué contra mi cintura. Su mano era cálida, fuerte, y por un segundo él simplemente se quedó congelado mirándome como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «Es tu culpa», dije suavemente, mi voz apenas más que un susurro. Entré a mi habitación sin llamar. Me miró con una expresión que era una mezcla de confusión y algo más, algo que no podía identificar. Pero luego lentamente se relajó. Su mano se movió por sí sola, deslizándose contra mi costado, y vi el momento en que se rindió por un momento. Todo parecía surrealista. La mano de Jason se cernía sobre mí, insegura, temblorosa. Incluso podía sentir la vacilación en su tacto. El tipo de energía nerviosa que surge cuando alguien entra en territorio completamente desconocido. Su palma descansaba suavemente. Sus dedos temblaban ligeramente. Al principio, ni siquiera estaba segura de si iba a seguir adelante con eso. Me miró con esa mirada, una mezcla de confusión, miedo y curiosidad. Podía ver cómo giraban las ruedas en su cabeza. Probablemente se preguntaba si debería salir corriendo, reírse de ello o apoyarse en lo que fuera que esto fuera. Y sinceramente, apenas podía mantener la compostura. Pero entonces, algo cambió. Le di un pequeño asentimiento, diciéndole en silencio que estaba bien, que yo quería esto, que él no lo necesitaba pensarlo demasiado. Ese pequeño gesto de tranquilidad parecía hacer todo lo que necesitaba. Su mano empezó a moverse, al principio cautelosa, como si estuviera tanteando el terreno. Sus dedos rozaron mi costado, cálidos y firmes, pero todavía vacilantes. Podía ver la incertidumbre en su rostro, pero también había determinación de hacerlo bien, aunque no supiera del todo lo que estaba haciendo. Y de alguna manera, eso lo hizo aún más intenso. Su mano rozó mi piel y no pude evitar soltar una respiración temblorosa. No era solo la sensación física, era la forma en que estaba poniendo tanto esfuerzo en ello, la forma en que claramente estaba tratando de leerme, de descubrir que se sentía bien y que no. Había algo tan crudo, tan vulnerable en ello. Mantuve mi mano sobre su pecho, sintiendo el subir y bajar de su respiración. Su piel estaba cálida bajo mi palma, y pude sentir la tenue textura del músculo debajo. Su pecho era ancho, sólido,
y no pude evitar notar las tenues venas que corrían a lo largo de sus brazos, visibles incluso en la penumbra. El nerviosismo de Jason comenzó a desaparecer a medida que se involucraba más. Sus movimientos se volvieron más seguros, más deliberados. Ya no estaba tanteando. Estaba prestando atención, observando mis reacciones y adaptándose a ellas. Y sinceramente, estaba haciendo un gran trabajo. No pude evitar sonreír un poco, incluso mientras mi cuerpo se tensaba con anticipación. Había algo tan entrañable en la forma en que abordaba esto, como si estuviera descubriendo algo completamente nuevo, pero en lo que puso todo su corazón. No era perfecto, por supuesto. Hubo momentos en los que su inexperiencia quedó en evidencia, en los que dudó o titubeó un poco, pero el esfuerzo que estaba poniendo, la forma en que estaba claramente concentrado en hacerlo bien, fue una experiencia maravillosa para ambos. Compensó todo, y para mí fue abrumadora en el mejor sentido. Cada sensación se sentía amplificada, como si todo mi cuerpo estuviera en sintonía con él. La habitación se sentía más caliente, el aire más denso y podía sentir una corriente eléctrica corriendo entre nosotros. Fue mucho más de lo que esperaba. Mucho más intenso que cualquier cosa que había sentido en mucho tiempo. La confianza de Jason crecía con cada segundo que pasaba. Sus movimientos se volvían más fluidos, más seguros. Pude ver el cambio en él, la forma en que su miedo comenzó a desaparecer, reemplazado por algo más audaz. Y en cuanto a mí, estaba completamente perdida en el momento. Fue como si todo lo demás se desvaneciera. La incomodidad, la vacilación, el miedo a lo que esto podría significar, todo desapareció. Lo único que importaba era él y la conexión que estábamos construyendo, la forma en que ambos estábamos plenamente presentes en ese momento. Y entonces sucedió. Esa emoción, esa ola de sensación pura que me dejó sin aliento, era 5 veces más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Tal vez porque no era solo físico, era emocional también. La forma en que me miró, la forma en que claramente lo intentaba, la forma en que ambos estábamos adentrándonos en algo completamente nuevo juntos. Solté una risa temblorosa con la frente apoyada en... «¿Eres mejor en esto de lo que pensaba?», le dije bromeando suavemente, con mi voz apenas por encima de un susurro. Sonreí y una mezcla de orgullo y alivio se dibujó en su rostro. «No pensé que sobreviviría a esto», admitió, su voz igual de tranquila. Ambos nos reímos y la tensión entre nosotros se disolvió en algo más cálido, algo más ligero. Y en ese momento supe que no se trataba solo de lo que había sucedido, se trataba de él. Por lo tanto, como por instinto, me incliné hacia él. No fue algo grandioso, fue un movimiento dramático, sutil y lento. Quería darle la oportunidad de alejarse si lo necesitaba, pero no lo hizo. Sus ojos se posaron en mis labios, y eso fue todo el aliento que necesitaba. Nuestros labios se encontraron suavemente al principio, casi tanteando el terreno. Los suyos eran cálidos y sorprendentemente suaves, y había una vacilación en su beso, como si aún no estuviera seguro de si esto realmente estaba sucediendo. Pero a medida que pasaban los segundos, esa vacilación comenzó a desaparecer. Incliné la cabeza ligeramente, me apreté contra su pecho y me besé con un poco más de confianza, y sentí esa familiar oleada de él atravesándome, un torrente de emociones. No sé qué tenía Jason. Tal vez era el hecho de que esto se sentía tan bien, prohibido, tan inesperado, pero todo en él en ese momento me estaba volviendo loca. Podía sentir su inexperiencia en la forma en que me besaba, la forma en que claramente lo estaba descubriendo mientras se iba. Pero eso solo lo hizo mejor, de alguna manera más genuino. Decidí tomar el control. Lo empujé,
Lo agarré con suavidad y lo guié hasta que quedó recostado en el sofá. Sus ojos se abrieron por un segundo, pero él no se resistió. Me subí encima de él, ahorcada sobre su cintura, y no pude evitar sonreír al ver cómo me miraba. Medio nervioso, medio sorprendido, como si no pudiera creer que esto realmente estuviera sucediendo. «Relájate», murmuré, pasando mis manos por su pecho. «Ia vacilantes». Podía ver la incertidumbre en su rostro, pero también había determinación de hacerlo bien, aunque no supiera del todo lo que estaba haciendo. Y de alguna manera, eso lo hizo aún más intenso. Su mano rozó mi piel y no pude evitar soltar una respiración temblorosa. No era solo la sensación física, era la forma en que estaba poniendo tanto esfuerzo en ello, la forma en que claramente estaba tratando de leerme, de descubrir qué se sentía bien y qué no. Había algo tan crudo, tan vulnerable en ello. Mantuve mi mano sobre su pecho, sintiendo el subir y bajar de su respiración. Su piel estaba cálida bajo mi palma, y pude sentir la tenue textura del músculo debajo. Su pecho era ancho, sólido, y no pude evitar notar las tenues venas que corrían a lo largo de sus brazos, visibles incluso en la penumbra. El nerviosismo de Jason comenzó a desaparecer a medida que se involucraba más. Sus movimientos se volvieron más seguros, más deliberados. Ya no estaba tanteando. Estaba prestando atención, observando mis reacciones y adaptándose a ellas. Y, sinceramente, estaba haciendo un gran trabajo. No pude evitar sonreír un poco, incluso mientras mi cuerpo se tensaba con anticipación. Había algo tan entrañable en la forma en que abordaba esto, como si estuviera descubriendo algo completamente nuevo, pero en lo que puso todo su corazón. No era perfecto, por supuesto. Hubo momentos en los que su inexperiencia quedó en evidencia, en los que dudó o titubeó un poco, pero el esfuerzo que estaba poniendo, la forma en que estaba claramente concentrado en hacerlo bien, fue una experiencia maravillosa para ambos. Compensó todo, y para mí fue abrumadora en el mejor sentido. Cada sensación se sentía amplificada, como si todo mi cuerpo estuviera en sintonía con él. La habitación se sentía más caliente, el aire más denso y podía sentir una corriente eléctrica corriendo entre nosotros. Fue mucho más de lo que esperaba, mucho más intenso que cualquier cosa que había sentido en mucho tiempo. La confianza de Jason crecía con cada segundo que pasaba. Sus movimientos se volvían más fluidos, más seguros. Pude ver el cambio en él, la forma en que su miedo comenzó a desaparecer, reemplazado por algo más audaz. Y en cuanto a mí, estaba completamente perdida en el momento. Fue como si todo lo demás se desvaneciera. La incomodidad, la vacilación, el miedo a lo que esto podría significar. Todo desapareció. Lo único que importaba era él y la conexión que estábamos construyendo, la forma en que ambos estábamos plenamente presentes en ese momento. Y entonces sucedió. Esa emoción, esa ola de sensación pura que me dejó sin aliento, era 5 veces más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Tal vez porque no era solo físico, era emocional también. La forma en que me miró, la forma en que claramente lo intentaba, la forma en que ambos estábamos adentrándonos en algo completamente nuevo juntos. Solté una risa temblorosa con la frente apoyada en... «Eres mejor en esto de lo que pensaba», le dije bromeando suavemente, con mi voz apenas por encima de un susurro. Sonreí y una mezcla de orgullo y alivio se dibujó en su rostro. «No pensé que sobreviviría a esto», admitió, su voz igual de tranquila. Ambos nos reímos y la tensión entre nosotros se disolvió en algo más cálido, algo más ligero. Y en ese momento supe que no se trataba solo de lo que había sucedido, se trataba de él. Por lo tanto, como por instinto, me incliné hacia él. No fue algo grandioso,
Fue un movimiento dramático, sutil y lento. Quería darle la oportunidad de alejarse si lo necesitaba, pero no lo hizo. Sus ojos se posaron en mis labios y eso fue todo el aliento que necesitaba. Nuestros labios se encontraron suavemente al principio, casi tanteando el terreno. Los suyos eran cálidos y sorprendentemente suaves, y había una vacilación en su beso, como si aún no estuviera seguro de si esto realmente estaba sucediendo. Pero a medida que pasaban los segundos, esa vacilación comenzó a desaparecer. Incliné la cabeza ligeramente, me apreté contra su pecho y me besé con un poco más de confianza. Y sentí esa familiar oleada de él atravesándome. Un torrente de emociones. No sé qué tenía Jason. Tal vez era el hecho de que esto se sentía tan bien, prohibido, tan inesperado. Pero todo en él, en ese momento, me estaba volviendo loca. Podía sentir su inexperiencia en la forma en que me besaba, la forma en que claramente lo estaba descubriendo mientras se iba. Pero eso solo lo hizo mejor, de alguna manera más genuino. Decidí tomar el control. Lo empujé, lo agarré con suavidad y lo guié hasta que quedó recostado en el sofá. Sus ojos se abrieron por un segundo, pero él no se resistió. Me subí encima de él, ahorcada sobre su cintura, y no pude evitar sonreír al ver cómo me miraba, medio nervioso, medio sorprendido, como si no pudiera creer que esto realmente estuviera sucediendo. «Relájate», murmuré, pasando mis manos por su pecho. Su camisa se había subido ligeramente, revelando una franja de piel tonificada y las tenues líneas de sus abdominales. Pasé mis dedos a lo largo de esa línea, sintiendo la forma en que sus músculos se tensaban bajo mi toque. Empezó a decir algo, pero lo interrumpí con otro beso. Este fue más profundo, más intenso. Podía sentirlo relajarse debajo de mí, sus manos moviéndose tentativamente para descansar en mis caderas. El beso se hizo más intenso, más apasionado. Mis dedos se enredaron en su cabello, tirando ligeramente y lo sentí estremecerse debajo de mí. Sus manos apretaron mis caderas y por un segundo me pregunté si finalmente iba a tomar el control, pero no lo hizo. Simplemente me miró, completamente perdida en el momento, dejándome llevar, y honestamente me encantó. Había algo muy empoderante en ser quien tiene el control, guiarlo a través de esta experiencia y observar la forma en que respondía. Su respiración se entrecortaba cada vez que me movía, cada vez que pasaba los dedos por su piel. Era embriagador saber que tenía ese tipo de efecto sobre él. Parecía darle un pequeño impulso de confianza, porque sus manos empezaron a moverse con más libertad, explorando. Pude sentir el cambio en él, la forma en que finalmente estaba empezando a dejar de lado los nervios y simplemente disfrutar el momento. Y para mí fue increíble. Cada caricia, cada beso, cada pequeño movimiento, todo se sentía más intenso, más intenso. No sé si era por la naturaleza prohibida del asunto, la adrenalina, o simplemente el hecho de que fuera él, pero me sentí como si estuviera en llamas. Nuestros besos se volvieron más apasionados, más desesperados. Podía sentir su latido contra el mío. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras nos perdíamos el uno en el otro. Mi toque lo deseaba tanto, pero, por supuesto, este encuentro completo no tenía protección y en ese momento no me atreví. Bueno, ya lo entenderás. Así que me deslicé, de confianza, que se fue construyendo lentamente entre nosotros. No había expectativas, solo la entendiendo que estábamos explorando este momento juntos, sintiéndonos el uno al otro literalmente y emocionalmente. Su reacción parecía genuina, un poco nerviosa, pero también muy metida en la experiencia. Estaba claro que esto era algo nuevo para él y lo. Respetémonos. Debería sentirme culpable. Cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Piensas en todo esto?